Me quedé sin palabras al ver a mi esposa llegar con su amante a la reunión de parejas de la empresa. No era una reunión cualquiera. Allí, alrededor de la mesa, estaban nuestros amigos más cercanos, compañeros con los que habíamos compartido barbacoas, viajes y secretos íntimos. La sala, con sus luces amarillas y decoración minimalista, se quedó paralizada a mi alrededor. Un escalofrío me recorrió la espalda al verlos entrar de la mano, como si fueran una pareja de verdad, como si yo nunca hubiera existido. Me levanté de la mesa, sintiendo mi cuerpo como si pesara toneladas, con los músculos temblando de indignación e incredulidad. Crucé la sala y, de pie ante ella, con el rostro impasible y la voz contenida, simplemente dije, espero que entiendas la elección que hiciste. Me di la vuelta sin mirar atrás. Dentro, algo había muerto. Esa noche no volví a casa. Conduje durante horas, sin rumbo, con la maleta tirada en el asiento trasero y la cabeza llena de pensamientos. Cada curva del camino parecía dibujar una parte del dolor que llevaba en el pecho. La imagen de ella sonriéndole, como me había sonreído años atrás, se repetía en mi mente. Me preguntaba, ¿cómo podía alguien que decía amarme humillarme así? Y más aún, ¿por qué hacer esto delante de todos? ¿Por qué hacer pública una traición que podría haber terminado en silencio? No solo me traicionó, sino que me expuso. Me vació delante de testigos. Me despojó de mi dignidad con una sonrisa. Me fui. Me fui. Desaparecí sin dejar rastro. Cambié de número, de ciudad, de rutina. Empecé de cero en un lugar donde nadie sabía mi nombre, donde nadie conocía mi historia, donde podía reaprender a ser yo misma sin la sombra de la mujer que lo destruyó todo. Y fue en este nuevo comienzo, cuando menos lo esperaba, que conocí a alguien. No fue una pasión desbordante, de esas que prometen la eternidad en una semana. Fue un amor maduro, silencioso y tierno. Un amor nacido de la paciencia, el cariño y la escucha. Una persona que no necesitaba competir con fantasmas, porque tenía luz propia. Y fue esta luz la que, poco a poco, me reconstruyó. Pasaron los meses, y por fin sentí que mi alma volvía a su sitio. Ya no me despertaba enfadada, ya no sentía el peso de la humillación sobre mis hombros. Podía volver a sonreír. A hablar del futuro. A hacer planes. Y entonces, justo cuando todo parecía estable, recibí la noticia de que ella, la mujer que me destruyó, venía a buscarme de nuevo. Desesperada. Diciendo que todavía me amaba. Que ningún otro hombre la había cuidado como yo. Que había cometido un error. Que se había perdido a sí misma. Que me quería de vuelta. Su voz al otro lado de la línea sonaba desgarrada, como si el mundo se hubiera vuelto contra ella y yo fuera su última oportunidad de respirar aire fresco. Cuando nos conocimos, vi en sus ojos lo que nunca había visto mientras estábamos juntos, arrepentimiento genuino. Las lágrimas fluían sin control. Le temblaban las manos. Su mirada era opaca. Confesó que su amante era una ilusión. Que todo lo que había imaginado viviendo con él se había evaporado en unos meses. Que la había dejado. Que se había reído de ella. Que se había burlado de sus sentimientos. Y que ahora se daba cuenta de todo lo que había perdido. Nadie me ha cuidado como tú, dijo con la voz quebrada, la mirada fija en la mía, como esperando que, por arte de magia, todo volviera a ser como antes. Pero en ese momento, ya no era el hombre al que ella había traicionado. Me había convertido en otra persona. Alguien que había aprendido a amarse a sí mismo, alguien que ya no aceptaba medias tintas ni migajas. Respiré hondo, la miré a los ojos y le dije con firmeza, te perdono por lo que hiciste, pero ahora seguiré adelante, y se desplomó. Sus piernas se dieron y, por un instante, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Comprendió, por fin, que el perdón no traería reconciliación. Que lo roto ya no podía recomponerse. Que la decisión que había tomado en el pasado, aquella noche en la reunión de parejas, había sellado el fin de todo. Se quedó allí, viéndome marchar. Y me fui con el corazón ligero, seguro de que el amor propio, una vez restaurado, es innegociable. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que el destino aún guardaba una última ironía.
Cuando regresé a la ciudad meses antes de ese reencuentro, reencontré con alguien del pasado. Una mujer que, años atrás, había formado parte de mi vida, pero que se marchó sin dar explicaciones. En aquel entonces, yo estaba casado. Ella, soltera. Nuestros caminos se cruzaron breve pero intensamente. Había una química silenciosa, un respeto mutuo, pero nunca traición. Solo un «y sí» escondido en el fondo de mi mente. Y ahora, allí, a mi regreso a la ciudad, fue ella quien reapareció, más madura, más fuerte, más viva que nunca. Una mujer que conocía mi historia, mi dolor, mis cicatrices. Y, aún así, eligió amarme. Lo que mi exesposa nunca supo, y quizás nunca lo sepa, es que esta mujer del pasado era su ex mejor amiga. La misma que fue la dama de honor de nuestra boda. A quien expulsó de su vida por pura envidia, inseguridad y miedo a ser eclipsada. Años después, cosecha los frutos del desprecio que sembró, su exmarido está enamorado de la misma persona a la que se propuso excluir de su mundo. ¿El reencuentro entre nosotros? Ah, sí, ocurrió. Y fue inolvidable. Pero para saber cómo descubrió quién era mi nuevo amor, y qué hizo al enterarse, tenemos que remontarnos al principio. La noche de la traición. La decisión que tomó. El precio que pagó. Y el final que nunca imaginó que viviría. Porque a veces, la vida no castiga con tragedia. Castiga con elegancia. Con el dolor silencioso de verlo perdido, para siempre. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni justificamos el engaño. Todas las historias que escuchas son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la infidelidad erosiona lazos, destruye hogares y deja cicatrices para siempre en quienes la traicionan. Prepárate ahora para sumergirte en una historia, impactante, intensa e inolvidable. Respira hondo, la verdad empieza a decirse. Se conocieron en un evento empresarial a finales de verano, cuando el calor aún no había amainado y los días parecían más largos de lo habitual. Ella trabajaba en el departamento de marketing de una multinacional tecnológica, él en desarrollo estratégico en una prestigiosa consultora. No fue un encuentro romántico, ni digno de un guión cinematográfico, pero había algo en la forma en que sus miradas se cruzaron, quizá una curiosidad silenciosa, quizá el momento justo. Amanda siempre había sido una mujer práctica y metódica, ingeniosa y de sonrisa mesurada, de esas que rara vez se dejaban llevar por la impulsividad. Gabriel, en cambio, irradiaba una serenidad cautivadora por su falta de prisa, su forma de escuchar antes de hablar y su forma de mirar a los ojos como si quisiera comprender más de lo que se decía. La relación comenzó discretamente, floreciendo sin alardes, casi como una rutina que se consolidaba de forma natural. Sus amigos cercanos notaban cómo él la hacía reír con ligereza, como si ella se permitiera ser más vulnerable a su lado, y como él parecía iluminarse en su presencia, incluso sin grandes gestos. Hubo meses de cafés en tardes lluviosas, conversaciones que se alargaban hasta el amanecer y escapadas de fin de semana que parecían redescubrir el mundo a través de la sencillez de estar juntos. Cuando decidieron mudarse juntos, no fue por impulso, sino por la certeza mutua de que lo que tenían era lo suficientemente sólido como para compartir la rutina diaria, los silencios, las facturas, los domingos aburridos y los planes a largo plazo. El apartamento que eligió estaba en un barrio tranquilo, con grandes ventanales y un balcón que decoró rápidamente con plantas, faroles de cristal y cojines color mostaza. A Gabriel le encantaba la vista que se abría al anochecer, cuando el cielo se teñía de una mezcla de naranja y vino. Allí, ambos crearon un hogar que no era perfecto, pero era suyo. Con sus hábitos sincronizados, su contacto visual y sus conversaciones sobre el futuro. A Amanda le encantaba cocinar mientras escuchaba jazz mientras él organizaba los libros en la estantería. Los fines de semana, leían juntos en la sala, a veces intercambiando fragmentos de capítulos como si compartieran algo más que historias. Eran cómplices. O al menos, lo parecían. Amanda siempre ha buscado el equilibrio. Creció viendo a sus padres en un matrimonio sin arrebatos, pero también sin gran afecto. Se prometió a sí misma que si alguna vez amaba, sería intensamente, pero sin perder la razón. Gabriel provenía de un entorno diferente. Hijo de padres apasionados y caóticos, comprendió desde muy joven que la estabilidad emocional era un lujo poco común. Así que,
cuando encontró la coherencia en Amanda, supo que había algo allí que valía la pena cultivar con esmero. Ambos se admiraban no solo por quienes eran, sino por lo que despertaban el uno en el otro. Ella se volvió más dulce, más flexible. Él se volvió más fuerte, más seguro. El tiempo los unió más gracias a un círculo social compartido. Cenas con colegas, reuniones de pareja, encuentros casuales al final de la tarde. Entre sus amigos, eran vistos como una pareja modelo, maduros, respetuosos y equilibrados. Amanda, con su elegante porte y su agudo ingenio, despertaba admiración allá donde iba. Gabriel, siempre amable y educado, parecía el hombre ideal. Los invitaban a conferencias, eventos y viajes corporativos. Un aura de admiración los rodeaba, como si formaran un dúo armonioso e inquebrantable. Con los años, su relación experimentó cambios sutiles, como suele ocurrir con todos. La intensa pasión del principio dio paso a un afecto más discreto, una confianza cimentada en 1000 pequeñas decisiones cotidianas. Discutían poco, y cuando lo hacían, era con respeto. Aprendieron a ceder, a comprender los límites del otro, a valorar los gestos sencillos. Amanda empezó a involucrarse más en los proyectos creativos de la empresa, asumiendo roles más importantes con mayores responsabilidades. Gabriel mantuvo su enfoque centrado, pero discretamente se fue distanciando de su rutina doméstica. Empezó a trabajar más tarde, frecuentando otros entornos profesionales y lidiando con diferentes presiones. Aún así, nada parecía amenazar los cimientos que tenían. Hubo una época en que ella solía escribir notas cortas y dejarlas en el bolsillo de su abrigo. Él, a su vez, las guardaba en una caja escondida en su armario. Pequeñas tradiciones que se perdieron con el tiempo. Pero el respeto, la atención al detalle, las conversaciones nocturnas en el balcón, todo perduraba. Era un amor maduro, y para los demás, una relación envidiable. Ninguno parecía tener motivos para cuestionar lo que tenían. Amanda seguía siendo vanidosa, pero sin exagerar. Gabriel era atento, aunque más callado que antes. Una melancolía comenzaba a asomarse sutilmente, pero ninguno de los dos podía precisar cuándo empezó. Seguían riendo juntos, haciendo planes, hablando de futuros hijos. Seguían compartiendo café en la cama los domingos de ocio, viendo películas antiguas acurrucados en el sofá. Tenían su propia lista de reproducción, con canciones que les habían marcado. Tenían demasiados recuerdos como para ignorarlos. Amanda, con su sensibilidad agudizada, notó que algo había cambiado, pero prefería pensar que era solo la edad adulta, como le pasa a todo el mundo. Gabriel, en cambio, cargaba con una inquietud que no podía identificar. A veces la miraba como si buscara algo y no lo encontrara. Otras veces, la veía dormir y sentía una culpa que no podía identificar. La rutina continuó. Surgieron nuevos viajes de trabajo y compromisos. Las reuniones de pareja seguían siendo frecuentes, al igual que las cenas con amigos. En una de estas reuniones, la pareja fue elegida para representar al grupo en un prestigioso evento corporativo. Amanda, con su talento natural para la comunicación, se hizo cargo de parte de la organización. Gabriel, con su experiencia estratégica, se encargó de facilitar los contactos. Fue una época en la que pasaron más tiempo juntos y, por un breve instante, pareció que reconectaban. Salieron de nuevo por la noche, hicieron planes para las próximas vacaciones, hablaron de renovar su dormitorio o cambiar los muebles del salón. Pequeños detalles que aportaron un soplo de aire fresco. Pero lo que Amanda no sabía, ni siquiera podía imaginar, era que tras la mirada serena de Gabriel se escondía un torbellino de conflicto interno. Sentimientos confusos que llevaban meses, quizá años latentes. Dudas reprimidas, deseos reprimidos, palabras no dichas. Y lo que Gabriel tampoco sabía era que Amanda, a pesar de su aparente calma, ya empezaba a sentir una distancia difícil de explicar. Intentaba aferrarse a los buenos momentos, a los recuerdos, a los planes de futuro, sin percatarse de que algo más profundo lo separaba. Y, sin embargo, no había traición, ninguna mentira descubierta, nada que pudiera identificarse con claridad. Solo una niebla, una brisa fría que empezaba a soplar dentro de la casa, invadiendo los rincones de su alma. Su historia, hasta ese momento, estaba hecha de silencios compartidos, complicidad silenciosa y sueños que aún parecían posibles.
Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el destino ya preparaba un punto de inflexión. Que estaba a punto de suceder un momento, un instante que lo pondría todo en jaque. Una escena que cambiaría para siempre la forma en que Amanda miraría a Gabriel. Y la forma en que él enfrentaría su propia conciencia. Porque algunas decisiones parecen pequeñas, hasta el momento en que derrumban todo a su alrededor. Y lo que estaba a punto de suceder aparecería en el momento más inesperado, frente a las personas más inesperadas. Y cuando sucediera, no habría vuelta atrás. Ahora que todo parecía tranquilo, que los ruidos se habían silenciado, que la rutina volvía a sentirse segura, la vida asestaría su golpe más certero. Y cuando llegara, no sería con gritos ni discusiones. Sería con una mirada, una presencia, un detalle sutil. Sería con alguien entrando en un lugar donde nunca debería haber estado. Sería con la sensación de que el mundo se congelaba por un segundo, y de que nada volvería a ser igual. Se acercaba el evento anual de la compañía, y con él, la expectativa de un fin de semana elegante y representativo. Amanda fue una de las organizadoras principales, tras haber dedicado semanas a elegir el lugar, las invitaciones, los menús y los detalles de decoración. El lugar elegido fue un espacio sofisticado con iluminación indirecta, paredes de cristal y vistas al horizonte. Todo parecía estar en línea con el estándar de excelencia que se exigía, no solo profesionalmente, sino también como pareja, porque esa noche, todas las miradas estarían puestas en la pareja que, a ojos de sus colegas, representaba estabilidad, confianza y éxito. Gabriel, aunque algo menos entusiasmado con el espectáculo, se mantuvo discretamente apoyándola, ayudándola con los preparativos y, sobre todo, siendo una presencia indiscutible a su lado. Amanda eligió un vestido de seda azul marino, sobrio pero elegante, y Gabriel lució un traje oscuro que ella había elegido semanas antes. Al entrar al lugar esa noche, parecían un retrato enmarcado de armonía y respeto mutuo, y de hecho, por un momento, así fue exactamente la impresión. Durante las primeras horas, charlaron con los invitados, se tomaron fotos, bailaron brevemente al ritmo de la banda contratada y brindaron con las parejas más cercanas. Amanda estaba emocionada, aunque un poco tensa por los últimos detalles. Gabriel, siempre sereno, mantuvo su semblante sereno, aunque su mirada era más distraída de lo habitual. En varias ocasiones, lo sorprendió recorriendo la sala con la mirada como si esperara a alguien, pero decidió no hacer comentarios. Había aprendido a no controlarlo todo y confiaba lo suficiente como para no crear fantasmas. Gabriel, por su parte, sentía el peso de una creciente inquietud. Una incomodidad que se mezclaba con vergüenza y anticipación le oprimía el pecho. Esa noche, varias veces consideró rendirse, poner una excusa e irse del pueblo al día siguiente. Pero lo que estaba a punto de suceder ya lo superaba, como una avalancha que solo necesita un susurro para estrellarse contra una ladera. Mientras Amanda charlaba con unos colegas de marketing cerca del bar, Gabriel recibió un breve mensaje en su celular. Respiró hondo, la miró de lejos y dudó un instante. Era como si una parte de él rogara por una salida, cualquier resquicio que le impidiera seguir adelante con lo que había planeado. Pero lo hizo. Caminó hasta la entrada lateral del salón y se quedó allí, con las manos en los bolsillos, una postura casi indiferente. Minutos después, una mujer emergió de entre los invitados, con un vestido rojo brillante, el cabello recogido en un moño impecable y una sonrisa contenida en los labios. Se acercó a Gabriel, le tocó el brazo con familiaridad, y él, ya sea por impulso o por debilidad, respondió con un gesto de bienvenida, guiándola sutilmente al salón. Su regreso a la sala no llamó la atención de inmediato. La mayoría de las parejas estaban absortas en sus conversaciones, y Amanda, aún involucrada con el equipo organizador, no se dio cuenta. Gabriel caminaba junto a la mujer como si cargara con una verdad sobre sus hombros, intentando aún aparentar ligereza. Había tensión en sus movimientos, una incomodidad visible para cualquiera que observara con atención. El tiempo pareció ralentizarse a medida que se acercaba lo inevitable. Amanda se giró con indiferencia para mirar a su alrededor y, en cuestión de segundos, todo su cuerpo se congeló. Su mirada se encontró con Gabriel. Luego con la mujer a su lado. Los dos caminando juntos como una pareja íntima. Y fue en ese instante, silencioso, brutal, sin escándalo, que todo se derrumbó. No gritó. No lloró.
Simplemente caminó hacia él con paso firme, como si pisara un puente a punto de derrumbarse. La gente a su alrededor empezó a guardar silencio, uno a uno, creando un silencio incómodo. Amanda se detuvo ante ellos, miró el rostro de la otra mujer y luego a Gabriel. Él abrió la boca como para decir algo, pero ella lo interrumpió con una frase corta y seca que cortó el aire como una navaja: espero que entiendas la decisión que has tomado. No cayeron lágrimas. No hubo más palabras. Se giró y caminó hacia la salida, con el vestido ondeando, la mirada fija al frente, como si su dignidad fuera lo único que aún la mantenía en pie. Afuera, el aire se sentía más frío. Se detuvo unos segundos antes de llamar al coche, sentía las piernas débiles, el estómago revuelto, el corazón aplastado por una decepción tan profunda que ni siquiera permitía la desesperación inmediata. Era como si aún no hubiera espacio para sentir. Solo para procesar. Cuando llegó a casa esa noche, no encendió las luces. Se sentó en el sofá y permaneció allí, inmóvil, con la mirada perdida. Las palabras que él no había dicho dolían más que cualquier confesión. El silencio, la cobardía, la forma en que había entrado en la sala con otra mujer como si fuera legítimo, como si ella no fuera nada, eso era lo que dolía. Más que la traición, era el desprecio. La sensación de ser descartada, reemplazada, ignorada. Pasó la noche despierta, repasando mentalmente todas las señales ignoradas, todas las pequeñas ausencias demasiado justificadas, todas las excusas que alguna vez parecieron plausibles. Había, en efecto, una distancia. Un silencio entre ellos que había ido creciendo, pero Amanda creía que era temporal. Que se superaría. Ahora veía con claridad lo que no había querido ver. Gabriel había dejado de estar con ella mucho antes de esa noche. La diferencia era que ahora, su ausencia era palpable. Oficial. Y no sabía cómo regresar a una vida donde él ya no existía. Por la mañana, antes del amanecer, Amanda se levantó. Recorrió el apartamento como si fuera una visita. Observó la estantería, la cafetera, las fotos enmarcadas, los libros apilados. Cada objeto parecía burlarse de ella. Decidió entonces que tenía que irse. Metió algo de ropa en la maleta sin mucha lógica, simplemente cogiendo lo que encontraba. Respiró hondo frente al espejo y, sin saber exactamente a dónde iba, partió. El camino parecía más largo de lo que era. Condujo sin rumbo, simplemente siguiendo el instinto de escapar, de poner kilómetros entre ella y el dolor. Mientras tanto, Gabriel permaneció en la ciudad, pero en silencio. Recibió algunos mensajes de amigos en común, pocos se atrevieron a preguntarle directamente. No respondió. La mujer con la que se había presentado esa noche no se quedó mucho tiempo. Se marchó después del evento, sin ceremonias, sin promesas. Gabriel se encontró solo, en un apartamento que aún conservaba rastros de Amanda en cada rincón. Su ausencia era evidente. Y lo que una vez pareció una opción de libertad ahora se sentía como una condena de soledad. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Amanda no contestaba llamadas ni mensajes, no daba señales de nada. Gabriel intentó contactarla un par de veces, pero no insistió. No sabía qué decirle. No había justificación alguna. Sabía que había traicionado no solo su confianza, sino todo lo que habían construido juntos. Y, sin embargo, la traición no había ocurrido de la noche a la mañana. Era el resultado de una negligencia progresiva, de una desconexión emocional que no podía, o no quería, afrontar. Amanda, mientras tanto, vagaba por pequeños pueblos, alojándose en posadas discretas, intentando reconectar consigo misma. Al principio, solo sentía agotamiento. Luego, la ira la invadió en oleadas. Ira contra él, contra sí misma, contra la vida. Con el tiempo, el dolor dio paso a la introspección. Y fue uno de esos días, caminando por un jardín escondido en el centro de un pueblo turístico, que sintió algo diferente. Una paz tímida, un deseo de empezar de nuevo. Y fue también en ese lugar donde conoció a alguien. Un desconocido que la escuchaba sin juzgarla, que le ofrecía silencio cuando lo necesitaba y risas cuando el peso se volvía insoportable. Gabriel siguió viviendo, o intentándolo, entre recuerdos y arrepentimientos. Los días pasaban,
pero la imagen de Amanda partiendo esa noche no se le iba de la cabeza. Las palabras que ella pronunció seguían martilleando en su mente como un eco imposible de silenciar. Esperaba que el tiempo apaciguara el dolor, pero descubrió que algunas heridas no sanan con el tiempo, sino con la confrontación. Y aún no estaba listo para eso. El reencuentro entre ambos ocurriría meses después, inesperadamente. Y con él llegaría la revelación de algo que Amanda jamás imaginó, la identidad de la persona que ahora ocupaba el lugar que una vez fue suyo. Pero antes de eso, Gabriel tendría que enfrentarse a algo aún más devastador. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Un secreto oculto tras la traición. Un detalle que lo cambiaría todo. Caía la tarde cuando Amanda decidió regresar. No para enmendar las cosas, ni para perdonar, sino porque había llegado al límite del silencio. La falta de respuestas dolía más que la propia traición, y aunque sabía que el reencuentro podía abrir nuevas heridas, necesitaba mirar a Gabriel a los ojos una última vez, no buscando explicaciones, sino para terminar esto con la dignidad que él había intentado robarle. La puerta del apartamento estaba entreabierta, un aroma familiar aún flotaba en el aire, mezclado con el tenue aroma a cigarrillos, había vuelto a fumar, se dio cuenta. Cada paso que daba dentro era como caminar sobre las cenizas de una historia quemada. Gabriel salió del pasillo sin el menor asomo de alarma. Había esperado que este momento llegara, tarde o temprano. Él la observaba con los ojos pesados, sin mostrar sorpresa, y por un instante, ninguno de los dos supo qué decir. Fue Amanda quien rompió el silencio, preguntándole fríamente si era consciente de la humillación que había causado. Él asintió, diciendo que sí, que sabía exactamente lo que había hecho y que no había justificación. Ella se acercó lentamente, con los ojos llenos de dolor, pero firme. Dijo que lo que más le dolía no era la traición en sí, sino el hecho de que él la hiciera pública. Que exponerla así delante de todos era cobarde, inhumano. Gabriel asintió, murmurando que no esperaba que ella lo perdonara ni que regresara. Pero Amanda quería más que una confesión superficial. Quería entender por qué. Dudó. Respiró hondo, se pasó la mano por el pelo y caminó por la habitación como si buscara valor en el suelo. Entonces se detuvo frente a ella, con la mirada fija en ella, y le dijo que lo que había visto esa noche era solo la punta de algo que llevaba tiempo ahí, alimentado por la misma ira que él no sabía que cargaba. Dijo que se sentía sofocado, castrado, como si fuera un simple engranaje funcional en una vida que ella había construido sin ayuda de nadie. Amanda rió, con una risa amarga, preguntándose si realmente intentaba justificar la traición con un discurso de resentimiento no resuelto. Gabriel intentó explicarse, diciendo que no era una excusa, que era un intento de comprenderse a sí mismo. Pero Amanda no quería entender más. Estaba allí para cerrar el capítulo. O al menos, lo estaba hasta que él mencionó un nombre. Al oírlo, Amanda palideció. Su cuerpo se congeló, su expresión se endureció. Tardó unos segundos en respirar con normalidad. Le preguntó, con voz temblorosa, si estaba bromeando. Gabriel no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá, cabizbajo. Cuando por fin habló, confirmó que sí, era verdad. La mujer con la que se había presentado esa noche no era solo una compañera de trabajo, ni una desconocida. Era alguien a quien Amanda conocía desde hacía mucho tiempo. Alguien a quien amaba, alguien en quien confiaba. Una figura de su pasado que había sido arrancada de su vida por una ruptura dolorosa e inexplicable. Era Clara. La misma Clara que había sido su mejor amiga de la infancia. La misma Clara que había sido su dama de honor. La misma Clara que había apartado de su vida años atrás por un malentendido que nunca se había resuelto. Amanda sintió que le flaqueaban las piernas. Él se sentó en el brazo del sofá, intentando procesar la información. Gabriel continuó, en voz baja, casi un susurro. Dijo que el reencuentro entre él y Clara fue casual. Que ella apareció en una conferencia a la que él asistió, semanas antes del evento de la empresa. Que empezaron a hablar sin intención, pero que poco a poco, surgió una extraña conexión entre ellos. Que al principio él no sabía quién era ella en realidad. Y que cuando lo supo, ya estaba demasiado involucrado. Amanda le preguntó, apretando los dientes, si se había acostado con ella antes o después de descubrir que era su antigua mejor amiga.
Él no respondió. El silencio fue suficiente. Amanda se levantó y caminó hacia la ventana, con los ojos llenos de lágrimas. Él dijo que todo tenía sentido ahora. Las miradas dispersas, la inquietud, la distancia que había crecido entre ellos en los últimos meses. Dijo que Clara había sido una sombra en su vida durante mucho tiempo, que su amistad terminó por una traición emocional, no física, y que nunca lo había superado del todo. Y ahora, ver su propia historia repetirse a manos del hombre en quien más confiaba solo reforzaba lo cíclico que era el mundo en sus crueldades. Gabriel intentó acercarse, pidiéndole que entendiera que no fue planeado. Que no había buscado a Clara con segundas intenciones. Pero Amanda lo interrumpió, diciendo que lo que más la destruyó no fue engañar a ninguna mujer, sino a aquel mujer. La única que jamás imaginó que podría reaparecer en su vida. Gabriel le explicó entonces que Clara también se había distanciado de su familia debido a su pasado. Que siempre hablaba de Amanda con admiración, culpa y añoranza. Que había una conexión ahí que nunca comprendió del todo hasta que fue demasiado tarde. Amanda lo miró con una mezcla de asco, tristeza y agotamiento. Dijo que la traición en sí misma era un agujero difícil de superar. Pero lo que hizo fue más profundo. Excavó la parte más frágil de su memoria, echó sal en una vieja herida y la hizo presente. Dijo que si antes había dolor, ahora sentía repulsión. Gabriel bajó la mirada, sabiendo que no había nada que decir. Intentó justificar su sentimiento de abandono emocional. Que se había sentido invisible durante demasiado tiempo. Amanda entonces perdió el control, diciendo que tenía 1000 oportunidades para hablar, preguntar, quejarse, decir lo que fuera. Pero eligió el camino más sucio. Que prefería callar, tragarse la incomodidad y luego devolverla en forma de veneno. La tensión se elevó en el aire como una tormenta a punto de estallar. Amanda se levantó, agarró su bolso y dijo que no quería ni un segundo más en ese lugar. Que el hombre que conocía murió en el momento en que decidió lastimarla con tanta precisión. Dijo que Gabriel no solo había destruido un matrimonio, sino también su autoimagen, porque ahora incluso sus recuerdos estaban manchados. Gabriel la siguió hasta la puerta, diciéndole que lo sentía, que solo quería redescubrir su valor, que se había perdido a sí mismo, pero que ahora lo veía todo con claridad. Amanda se giró, con el rostro ya mojado por las lágrimas, y dijo que no quería su arrepentimiento. Que podía quedárselo, junto con el vacío que había sembrado. Y antes de irse, concluyó diciendo que él había destruido su propio futuro. Que ella, al menos, aún tenía la fuerza para reconstruir el suyo. El pasillo parecía más largo de lo que era. Cada paso que Amanda daba era un paso más allá de todo lo que había vivido. Al llegar a la calle, respiró hondo, sintiendo el aire fresco en la cara. Un extraño alivio mezclado con dolor. Sabía que era la última vez que vería a Gabriel. Y también sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Un capítulo en el que ya no sería un personaje secundario de su propia historia. Un capítulo en el que la verdad finalmente emergería definitivamente, y con ella, lo más sorprendente de todo, el verdadero motivo del reencuentro de Gabriel y Clara. Una revelación que él mismo aún desconocía, pero que cambiaría todo lo que creía entender sobre el amor, la culpa y la pérdida. Amanda no regresó a casa esa noche ni la siguiente. Viajó lejos, conduciendo durante horas sin un destino claro, hasta que encontró un pequeño pueblo costero donde nadie la conocía, donde las miradas no contenían juicios ni recuerdos. Allí se alojó en una discreta posada con vistas al mar y habitaciones decoradas con sencillez. Durante los primeros días, evitó todo contacto con el mundo exterior. Su móvil permaneció apagado. Sus ojos, rebosantes de lágrimas, miraban fijamente el horizonte salado que se extendía por la ventana. La ira ya no llegaba como una explosión, sino como una marea que subía y bajaba silenciosamente, dejando un rastro de desaliento en su piel. Gabriel había tocado la herida más profunda que llevaba, había resucitado un pasado que le había costado enterrar y, al mismo tiempo, le había demostrado que la persona en la que más confiaba era capaz de adentrarse en su fragilidad sin dudarlo. Sin embargo, más que eso, había algo que Amanda aún no entendía, ¿por qué Clara había aceptado formar parte de esto? ¿Por qué, después de todo, elegiría al único hombre al que Amanda había amado de verdad? Y esa era la respuesta que necesitaba obtener.
En la mañana del quinto día, Amanda encendió su teléfono. Había varios mensajes esperando. Algunos de amigos, otros del trabajo, pero uno en particular provenía de un número desconocido. Era Clara. El mensaje era breve, simplemente decía, ¿podemos hablar? Mereces saber de mí. Cuando estés lista, avísame. Amanda sostuvo el teléfono en la mano durante unos minutos, debatiendo si ceder ante más dolor, más decepción. Pero sabía que necesitaba afrontar lo que aún estaba pendiente. No por Gabriel, sino por ti. Llamó de inmediato y, con voz firme, dijo que aceptaría la reunión, pero con la condición de que fuera en un lugar neutral, lejos de la ciudad, lejos del pasado. Clara aceptó. 2 horas después, estaban cara a cara, en un café vacío frente a la playa, con las ventanas abiertas a un cielo nublado y las olas rompiendo contra las rocas. Amanda no dijo nada al principio. Solo observaba. Clara estaba visiblemente abatida. Tenía los ojos hundidos, el pelo despeinado, la cara sin maquillaje, como si llevara el peso de muchas noches sin dormir. Cuando por fin empezó a hablar, su voz era baja y temblorosa, como si aún le faltara el aire para justificar lo que parecía injustificable. Dijo que nunca se había imaginado volver a ver a Gabriel. Que lo había visto en una conferencia meses antes y que, al principio, solo le sorprendió saber que seguía con Amanda. Que no tenía intención de involucrarse. Amanda escuchaba en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Clara continuó diciendo que, a medida que avanzaban sus conversaciones, empezó a sentir algo extraño. Una conexión que no tenía sentido. Y que cuando descubrió que era su exmarido, quedó en shock. Consideró irse, pero al mismo tiempo, había algo en ella que le rogaba quedarse. Amanda respiró hondo y, con una voz más fría de lo que esperaba, preguntó, ¿te enamoraste de él solo por él, o fue porque era él? Clara dudó. La pregunta la impactó profundamente. Dijo que no sabía cómo responder. Que tal vez había buscado en él una manera de reparar lo que había destruido antes. Que tal vez había anhelado ser amada por alguien que le recordara la vida que había abandonado. Amanda se tragó la respuesta con amargura. Comprendió que Clara nunca había amado a Gabriel del todo. Había amado el reflejo de la culpa sin resolver. Pero entonces Clara hizo una larga pausa. Y allí, en medio del silencio, dijo algo que Amanda no esperaba oír. Le contó que la razón por la que se había acercado a Gabriel no había sido solo una coincidencia. Había una motivación más oscura detrás. Reveló que durante los primeros meses de su conversación, no sabía que Gabriel era su exmarido, pero pronto lo supo por un amigo en común que trabajaba en la misma empresa. Y que al descubrirlo, en lugar de irse, decidió quedarse. Dijo que aún cargaba con una gran herida de cuando Amanda la había excluido de su vida y que había albergado resentimiento durante años. Amanda abrió mucho los ojos, pero no la interrumpió. Clara confesó que, por absurdo que pareciera, se había convencido a sí misma de que necesitaba venganza. No solo por lo que Amanda había hecho en el pasado, sino por lo que sentía que había perdido. Dijo que la idea de acercarse a Gabriel no surgió como un plan consciente, sino como un impulso irracional de herir a quien la había lastimado. Que se permitió experimentarlo como una forma de poder, aun sabiendo lo sucio que era. Amanda sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Simplemente miró a Clara con sereno desprecio, como quien finalmente comprende que ciertos vacíos nunca se llenarán. Clara rompió a llorar, diciendo que se arrepentía. Que se había involucrado más de la cuenta. Que había visto algo en Gabriel que la hacía olvidar su motivo original. Que había llegado a apreciarlo de verdad, y que esto la había destruido aún más. Pero Amanda ya no sentía compasión. Él dijo que todo tenía sentido ahora. Que Gabriel la había traicionado por cobardía, y Clara, por venganza. Que se merecían el uno al otro. Se levantó, cogió su bolso y simplemente dijo, gracias por ser tan clara. Más que nunca, estoy orgullosa de haberte dejado en el pasado. Y se fue. En los días siguientes, Amanda nunca regresó a su antiguo apartamento. Le pidió a una amiga de confianza que recogiera sus cosas. Se mudó a otro barrio, a otro ritmo, a otra vida. Empezó terapia, se matriculó en un curso de escritura creativa y empezó a frecuentar nuevos lugares donde nadie la conocía.
Y fue durante este proceso de reconstrucción que reencontró con alguien que nunca hubiera imaginado. En un encuentro casual en una librería, se reencontró con una vieja amiga de la universidad, alguien con quien había perdido el contacto, pero que siempre había despertado en ella una discreta curiosidad. El reencuentro fue ligero, natural, sin promesas, pero lleno de nuevas posibilidades. Empezaron a hablar, luego a salir, y poco a poco, Amanda comprendió que el amor no era propiedad de quienes la lastimaron, sino una oportunidad para redescubrirse junto a alguien que la veía sin la sombra de ningún pasado. Gabriel, por su parte, se sumió en un pesado silencio. Clara lo dejó semanas después, diciendo que ya no soportaba lo que representaba. Dijo que su presencia era un recordatorio constante de su propia vergüenza. Y se fue. Solo, Gabriel intentó reconstruir su rutina, pero nada le parecía bien. Los libros perdieron su significado, la música se apagó, los rostros en las calles parecían juzgarlo sin siquiera saberlo. Intentó reconectar con Amanda meses después, cuando supo que había regresado a la ciudad. Intentó escribir, llamar, contactar en persona. Hasta que un día, la vio caminando por el parque, de la mano de su nuevo novio. Ella sonreía. Una sonrisa ligera y plena. Gabriel se acercó, vacilante, y la llamó por su nombre. Ella se giró, sorprendida. Él dijo que necesitaba hablar con ella. Ella le pidió con calma que fuera breve. Él comenzó a hablar, diciendo que había cometido un error, que se había perdido a sí mismo, que no había sabido apreciar lo que tenían. Que nadie lo había cuidado como ella. Que extrañaba el café con jazz, el balcón con libros, la paz que ella le traía. Amanda lo escuchó en silencio. Luego lo miró con ojos serenos pero firmes y respondió que lo perdonaba. Que ya no sentía odio ni dolor, solo gratitud por haberle mostrado quién era antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que ya estaba pasando página. Y que ahora era feliz. Gabriel bajó la mirada, murmuró, lo entiendo, y se alejó. Amanda caminaba por el parque junto a su nuevo amor. Y en su interior, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, libertad. Libertad para amar sin miedo, para confiar sin reservas, para sonreír sin culpa. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el cielo dorado, supo, con absoluta certeza, que su historia había terminado. Pero que su vida, después de todo, apenas comenzaba. Gabriel caminaba por las calles sin rumbo claro, como buscando algo que, en el fondo, sabía que no encontraría. El rostro de Amanda, con esa mirada serena y firme, aún resonaba en su mente como una sentencia definitiva. Había algo en su postura, una dignidad irrefutable, un silencio lleno de fuerza, que lo desmoronaba más que cualquier grito. Ver esa sonrisa genuina en su rostro, junto a otro hombre, era como presenciar el entierro simbólico de todo lo que una vez fueron. No había lugar para la esperanza. Y, sin embargo, fue allí, en ese desenlace inevitable, donde comenzó el verdadero peso de sus decisiones. Gabriel sintió, por primera vez, que la soledad no era solo la ausencia de alguien, sino la presencia constante de alguien que se había ido, dejando tras de sí un rastro de recuerdos que ahora eran solo suyos. Regresó a casa, miró a su alrededor y vio los restos de una vida que ya no existía. La caja con las notas de Amanda seguía en el mismo lugar, pero ahora, cada palabra escrita allí parecía burlarse de él. Las frases cariñosas, las declaraciones espontáneas, los planes escritos, todo lo que había ignorado, por orgullo, por cansancio, por cobardía, era ahora la evidencia de lo que había destruido con sus propias manos. En los días siguientes, Gabriel se encerró en sí mismo. Evitaba a sus amigos, los lugares a los que iban juntos, las costumbres que compartían. Empezó a vivir en piloto automático, frecuentando cafés anónimos, recorriendo calles donde nadie lo reconocía. Empezó a escribir para comprenderse a sí mismo, llenando páginas y páginas sin intención de mostrárselas a nadie, simplemente intentando reorganizar su caos interno. Fue en esta profundización de su autodescubrimiento que empezó a enfrentarse a una verdad más incómoda que todas las demás: nunca supo realmente qué era el amor hasta que perdió a alguien que lo amó de verdad. Y más que eso, nunca comprendió el peso de la confianza hasta que la traicionó. No había forma de borrar lo que había hecho. No había palabras que pudieran rehacer la historia. Y él lo sabía.
Sabía que, incluso si Amanda un día lo perdonaba por completo, nunca volvería a mirarlo de la misma manera. Amanda, a su vez, estaba reaprendiendo a vivir. Había algo profundamente liberador en no tener que conformarse con las expectativas de alguien que había dejado de verla. Al principio, se sentía extraño caminar sola por lugares que antes frecuentaba en pareja, pero con el tiempo, comenzó a sentirse completa de nuevo. Poco a poco, reconstruyó su red de apoyo, fortaleció viejos vínculos y creó otros nuevos. Invirtió en sí misma, en su carrera, en proyectos que había dejado de lado. La nueva relación floreció lenta, tranquila, sin prisa, llenando espacios que aún sanaban. El hombre a su lado no le exigía nada más allá del presente. No la comparaba con nadie, no le pedía que olvidara el pasado, simplemente le ofrecía su presencia. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Aún así, había días en que el recuerdo la invadía sin ser invitado. Era imposible borrar por completo una historia tan larga. En momentos de silencio, recordaba detalles que ya no le dolían, pero que aún le pesaban. El aroma del café, la música que amaban, la mirada de Gabriel en aquellos primeros años. Pensar en ello no era desear que volviera. Era simplemente reconocer que ciertas cicatrices persisten, incluso cuando ya no duelen. Y con el tiempo, Amanda aprendió a respetarlas. No intentó ocultarlas ni disimularlas. Formaban parte de la persona en la que se había convertido. Un día, recibió un correo electrónico. Era de Clara. No pedía perdón ni suplicaba reconciliación. Era una confesión, casi una carta de despedida. Clara le contó que se había ido del país, que intentaba rehacer su vida en otro lugar. Dijo que entendía si Amanda no quería volver a oír su nombre, pero que necesitaba, de alguna manera, aceptar plenamente su culpa. Reveló que, incluso cuando se distanciaron en su juventud, siempre había sentido envidia de Amanda, por su inteligencia, por la admiración que la gente sentía por ella, por la facilidad con la que la querían. Y que esa envidia fue creciendo hasta convertirse en dolor, resentimiento y, finalmente, venganza. Dijo que se había involucrado con Gabriel no por amor, sino porque quería herir a Amanda de la forma más íntima posible. Y que ahora comprendía lo enfermizo que era eso. Amanda leyó la carta hasta el final, sin prisas, sin interrupciones. Al terminar, guardó silencio un buen rato. Y luego, en lugar de responder, simplemente la borró. Esa herida ya había sanado. No hacían falta más explicaciones. Clara era parte de una historia que jamás volvería a contarse. Una mañana, mientras revisaba papeles viejos, Amanda encontró un cuaderno que usó al principio de su relación. Contenía notas de viaje, ideas de decoración y recetas que habían probado juntos. Él leyó algunos fragmentos con una leve sonrisa, luego cerró el cuaderno y lo guardó en una caja. Ya no era un recuerdo doloroso, sino una señal de dónde había estado. Y era necesario recordar dónde habías estado para saber a dónde no querías regresar. Ese mismo día, fue a almorzar con su nueva pareja. Hablaron de planes futuros, discutieron ideas para un nuevo proyecto y rieron juntos. Él le tomó la mano y le dijo que admiraba la fuerza con la que había renacido. Amanda sonrió. No se veía a sí misma como fuerte. Se veía a sí misma como alguien que sobrevivió. Esa semana, Gabriel también tomó una decisión. Puso el apartamento en venta. El lugar estaba demasiado cargado con todo lo que ya no estaba allí. Decidió viajar por un tiempo, sin destino fijo, solo para evadirse. Antes de irse, visitó un parque que solía frecuentar con Amanda. Se sentó en el banco donde ella le había dicho por última vez que se iba. Y allí, escribió una última carta. No para regalarla. Solo para liberarla. Escribió que la amaba. Que siempre la amaría. Pero que ahora entendía que el amor solo no era suficiente sin respeto. Que deseaba, desde el fondo de mi corazón, que ella fuera feliz. Y que si alguna vez la leía, quería saber que él finalmente lo entendía. Doblada, la carta fue guardada dentro de uno de los libros que solían leer juntos, dejada discretamente en una caja de donaciones en el centro cultural donde se conocieron. La vida, como siempre, seguía. Cada uno cargaba con sus propias verdades, sus lecciones, sus pérdidas y sus pequeñas victorias.
Amanda sabía que nunca volvería a ser la misma. Pero ahora, mirándose al espejo, veía a alguien que no solo había sobrevivido a la traición, sino que había elegido no cargar con el peso del dolor como identidad. Gabriel, por su parte, seguía buscando la paz. Seguía tropezando con los recuerdos. Pero por primera vez, comenzó a reconstruir su vida desde la responsabilidad, no desde la negación. Comprendió que sus acciones habían moldeado no solo el final de la relación, sino también al hombre en el que se convertiría a partir de entonces. Y es en este punto que la historia se replantea gradualmente. No como una fábula sobre un amor perdido, sino como un verdadero retrato de decisiones, consecuencias y crecimiento. Porque el verdadero dilema moral que persiste es este: ¿quiénes somos cuando destruimos lo que una vez juramos proteger? Y aún más, ¿somos capaces de reconstruirnos con dignidad, incluso cuando perdemos lo que más amábamos? Puede que las respuestas no sean claras. Pero es en las preguntas donde comienza la transformación. Y para Amanda, esta transformación fue, finalmente, irrevocable. El tiempo transcurrió con una lentitud distinta para Gabriel. Atrás quedó la urgencia de los compromisos compartidos, los mensajes diarios y los pequeños rituales que marcaban el ritmo de su vida en pareja. Las mañanas eran largas, los cafés, solitarios, y el silbido de la tetera parecía más fuerte en el silencio del apartamento vacío. Había vendido la propiedad, pero pospuso la mudanza hasta el último segundo. Un proceso de desapego que dolió más de lo esperado. Empacar sus pertenencias fue como enfrentarse a su propia ruina hecha pedazos, la fotografía aún enmarcada olvidada en el pasillo, la nota escondida dentro del libro de poesía, los cubiertos que ella había elegido con entusiasmo un sábado por la mañana. Cada detalle era un cruel recordatorio de todo lo que había tirado por la borda por un impulso débil y cobarde. Incluso mientras intentaba reconstruir su vida, había una parte de él que sabía que nunca alcanzaría el mismo nivel de plenitud que una vez tuvo con Amanda. Ella era la única que lo conocía completamente y, sin embargo, lo amaba. Y eso era precisamente lo que hacía todo aún más insoportable. El día antes de la mudanza, Gabriel recibió una llamada inesperada. Era la madre de Amanda. La voz al otro lado era firme pero fría. Dijo que no llamaba para revivir el pasado, sino porque creía que era justo contarle que Amanda estaba a punto de publicar su primer libro. Gabriel tragó saliva con dificultad. La noticia lo golpeó como un mazazo. Había retomado algo con lo que siempre había soñado, y que él, por desatención y egoísmo, nunca había fomentado realmente. Su madre incluso comentó, sin ironía, que tal vez había nacido del dolor una forma de transformar la pérdida en algo fructífero. Gabriel le dio las gracias con la voz entrecortada y colgó, sin saber qué hacer con la información. Se quedó de pie en medio de la sala, rodeado de cajas, sintiendo que el mundo giraba alrededor de Amanda mientras él simplemente se desplomaba en el suelo. El día de la presentación del libro llegó sin que él supiera si asistir o no. Durante horas, caminó por las calles como si intentara convencerse de que ya no importaba, pero antes de darse cuenta, estaba de pie al otro lado de la acera, mirando la librería iluminada donde la gente se agolpaba. No entró. Solo observó. Amanda estaba allí, entre abrazos y sonrisas, firmando ejemplares, escuchando elogios, siendo celebrada. Llevaba un sencillo vestido blanco, pero había algo en su postura que eclipsaba cualquier vanidad. Estaba serena, segura, plena. Cuando sus ojos cruzaron la ventana y lo vieron al otro lado de la calle, hubo un momento de pausa. No hubo sorpresa ni desprecio. Solo un leve asentimiento, como reconociendo el pasado pero ya sin aferrarse a él. Gabriela sintió de vuelta, y por un instante, sintió una paz dolorosa. Cruzó la calle en dirección opuesta, decidido a no invadir más su espacio con sus sombras. Mientras Gabriel partía hacia una nueva ciudad, Amanda experimentó una libertad sin precedentes. Con la publicación del libro, empezó a ser invitada a entrevistas, eventos literarios y conferencias. Se convirtió en un referente de superación silenciosa, no por hacer un espectáculo del dolor, sino por transformar sus aprendizajes en palabras que conmovían a otras mujeres. Sus crónicas hablaban de nuevos comienzos, autocuidado y decisiones difíciles. Nunca mencionó a Gabriel directamente, pero los lectores atentos percibían la presencia invisible de una historia real escondida entre líneas. Aún así, Amanda mantuvo un perfil bajo.
Prefería que los lectores se vieran reflejados en las páginas, sin culpar a nadie. Fue en uno de estos eventos que reencontró con Isabela, una reconocida editora que había sido compañera de universidad. La conexión fue inmediata, pero lo que Amanda no esperaba era descubrir que Isabela había leído su libro y se había conmovido con uno de los pasajes más difíciles, el de la noche en que un amor fue destruido por el silencio de quien debería haberlo protegido. Se sentaron en un café después del evento, y allí Amanda compartió, con un tono maduro y ligero, la historia tras bambalinas de lo que había vivido. Isabela escuchó atentamente, sin interrumpir. Luego dijo que sentía que la historia aún no había sido digerida del todo. Que había algo ahí que Amanda aún necesitaba mostrar al mundo, no para reabrir heridas, sino para cerrarlas de una vez por todas. Sugirió convertirlo todo en una obra de teatro. Un formato diferente, más directo, más visceral. Amanda rió, diciendo que no era dramaturga. Pero Isabela insistió, no necesitaba serlo. Solo necesitaba ser honesta. En los días siguientes, Amanda reflexionó mucho sobre ello. Releyó sus crónicas, reorganizó escenas mentalmente, reescribió diálogos. Y así, sin pretensiones, nació el esbozo de una obra íntima, centrada en una pareja que se pierde en su hogar, que deja de mirarse, que se traiciona no solo físicamente, sino en las pequeñas ausencias de la vida cotidiana. Le envió el texto a Isabela, quien lloró al leerlo. Dijo que estaba listo. Y meses después, se estrenó la obra. El estreno fue modesto pero impactante. La sala no era grande, pero estaba llena. Las luces eran tenues, el decorado minimalista, los actores entregados. Cuando la historia llegó a su punto álgido, reinó un silencio absoluto entre el público. Amanda observaba desde un asiento discreto, sintiendo cada palabra resonar en su corazón. No se trataba de Gabriel ni de Clara. Se trataba de ella. De todas las versiones de sí misma que se había visto obligada a abandonar para sobrevivir. Al final, al bajar el telón, se armó una conmoción. La gente la buscaba para abrazarla, para compartir su dolor, para agradecerle. Y entre tantos rostros, vio uno que no esperaba. La madre de Gabriel. Una mujer discreta, de voz contenida, que la observaba con lágrimas en los ojos. Se acercó lentamente y, al encontrarse con Amanda, simplemente le dijo que lo sentía. Que nunca supo cómo consolarla, pero que siempre la había considerado una hija. Amanda le tomó la mano y le respondió que ahora lo entendía, algunos dolores ya no necesitan explicaciones, solo un cierre. Los dos se abrazaron y allí, algo se cerró definitivamente. Gabriel se enteró de la obra por casualidad. Un amigo con el que aún mantenía contacto se lo contó. Consideró verla, pero decidió no hacerlo. Sabía que no soportaba ver su culpa expuesta frente a decenas de personas. Pero leyó todas las reseñas, vio los fragmentos disponibles y, en silencio, sintió orgullo. Orgullo de que ella se hubiera reinventado, aunque lejos de él. Pasó los meses siguientes viajando, conociendo nuevos lugares, intentando deshacerse de la imagen del hombre que una vez fue. No buscaba redención, porque sabía que no la merecía. Pero intentó, al menos, no repetir el mismo patrón. Empezó a trabajar con jóvenes en proyectos de educación social, empezó a escribir con más frecuencia y empezó a mirar a la gente a los ojos. Tuvo recaídas, recuerdos, añoranzas. Pero también tuvo, por primera vez, conciencia. Amanda, a su vez, recibió una invitación inesperada para dar una conferencia sobre literatura y resiliencia emocional. El evento se celebraría en otra ciudad, una que solía evitar por los recuerdos. Pero decidió aceptar. Se sentía preparada. Preparó su presentación con cuidado, habló con naturalidad y respondió a las preguntas con empatía. Al final, mientras organizaba sus materiales, oyó una voz familiar de fondo. Era él. Gabriel. Más delgado, más tranquilo, pero diferente. Se disculpó para hablar con ella. Dijo que no esperaba verla, pero que se alegraba de haber tenido la oportunidad de escuchar todo lo que tenía que decir. Amanda le dio las gracias. Entonces él le preguntó si podía ofrecerle un café. Ella dudó. Dijo que no creía que fuera bueno. Que no había más espacio. Gabriel accedió.
Dijo que no esperaba café ni conversación. Solo quería decirle que estaba radiante. Que por fin se sentía completa. Y que si alguna vez había tenido buenas intenciones, se alegraba por ello. Amanda sonrió. Dijo que sí, que en algún momento él había sido un buen papel. Pero ahora, estaba completa, ya no necesitaba las partes que le faltaban. Y con una última mirada, se despidió. Caminaba sola por las calles de aquella ciudad, sintiendo el viento acariciar su rostro, con el corazón ligero. Sabía que el verdadero perdón no consistía en absolver al otro, sino en liberarse del peso del rencor. Y lo había logrado. Esa historia había sido dura, pero también la había moldeado. Amanda era ahora una mujer que no solo había sobrevivido, sino que había construido, a partir de su propio dolor, una vida con verdadero sentido. Y aún quedaba más por venir. Porque la vida, incluso después de una caída, siempre ofrece caminos para quienes tienen el coraje de seguir adelante. La vida continuaba con la desconcertante tranquilidad de quien ha capeado grandes tormentas. Amanda, ahora atrapada en una nueva fase de silenciosa plenitud, observaba su existencia con una mirada que distinguía lo esencial de lo que antes solo ocupaba espacio. Su relación actual se profundizaba sin prisas, regida por un respeto mutuo que no requería promesas ni juramentos teatrales, sino gestos cotidianos de cariño y presencia. Había aprendido que el amor verdadero no grita, no sofoca, no se impone. Florece en la sólida base de la libertad y la elección consciente. Amanda ya no cargaba con sus cicatrices como dolor, sino como medallas invisibles de una batalla ganada con valentía y dignidad. Su carrera tomaba nuevos rumbos, y la obra que adaptó se convirtió en un éxito de culto por su cruda honestidad. La gente venía de todas partes solo para escucharla hablar, para inspirarse en su trayectoria y, de alguna manera, encontrar refugio en las palabras que ella transformaba en un escudo para quienes también necesitaban avanzar. Pero había un evento específico, programado para finales de ese año, que cerraría un ciclo con la delicadeza y la fuerza de un punto final definitivo. Amanda sería homenajeada en una ceremonia de premios nacionales de literatura, nominada por la crítica como la revelación del año. Un escenario, luces y miradas, pero esta vez no para exponer sus heridas, sino para aplaudir a la mujer que emergió de ellas. Durante ese mismo periodo, Gabriel, ahora lejos de la ciudad donde todo ocurrió, intentaba mantener un nuevo ritmo de vida. Se había aislado en una aldea remota, donde trabajaba como coordinador de un proyecto educativo para jóvenes vulnerables. Allí, nadie conocía su pasado. Allí, podía ser solo un hombre que intentaba hacer lo correcto. Pero ni siquiera la distancia lo salvaba de los fantasmas que lo atormentaban. A veces, veía el reflejo de Amanda en las expresiones de las chicas a las que aconsejaba, veía en ella la pureza que traicionó, el amor que no merecía. La culpa ya no era un castigo constante, sino una compañera silenciosa. El tiempo le había enseñado que no todas las pérdidas son visibles. Algunas se aferran a lo que pudo haber sido y nunca volverá a ser. De madrugada, escribía cartas que nunca enviaría, conversaciones que nunca ocurrirían, como una forma de mantenerse conectado con su conciencia. Un día, durante una reunión comunitaria, escuchó a una joven contar entre lágrimas que había sido traicionada por su novio. Escuchó atentamente y, por primera vez, habló con claridad sobre su error, reconociendo la destrucción que había causado en la vida de alguien que lo amaba. La chica lo miró en silencio y luego dijo, «Solo lo entendiste cuando perdiste. Aún puedo salir de esto antes de perderme a mí mismo». Y allí, Gabriel comprendió que quizás su mayor legado sería ayudar a otros a evitar cometer los mismos errores que él. Clara, en cambio, no encontró la paz tan fácilmente. Mudarse al extranjero no le trajo el nuevo comienzo que esperaba. Trabajó en empleos temporales, evitó las relaciones profundas y se encerró en sí misma. Intentó empezar una nueva relación, pero ni siquiera pudo mantener la admiración de alguien más durante más de unos meses. Cada gesto amable le recordaba lo que había destruido por orgullo y envidia. Una noche, sola en una habitación de hotel barata, abrió un viejo cuaderno donde había anotado, años atrás, todo lo que admiraba de Amanda. Releyó los elogios como si se enfrentara a su propia caída. Lloró hasta quedarse dormida y al día siguiente comenzó un tratamiento psicológico. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero decidió no pasar el resto de su vida siendo la sombra de la mujer que había destruido.
Se involucró en proyectos sociales, estudió psicología y comenzó a dar conferencias sobre la culpa, el perdón y la responsabilidad emocional. Años después, una de sus conferencias fue citada por uno de los periodistas que seguían el trabajo de Amanda. Aún sin saberlo, la influencia que ejercía Amanda seguía afectando destinos. Llegó la ceremonia de premios. Amanda lucía deslumbrante, pero sin extravagancias. Su nueva pareja la acompañaba con una mirada de discreto orgullo. Al subir al escenario para recibir el premio, pronunció un discurso breve pero sincero. Dijo que el dolor no nos define, pero que puede impulsarnos a una fortaleza que nunca supimos tener. Que la traición destruye no solo matrimonios, sino identidades, confianza y futuros enteros. Pero que es posible resurgir de las cenizas con dignidad, siempre que tengamos el coraje de cortar los hilos que nos atan a lo que nos mató por dentro. El público se puso de pie en aplausos. Amanda sostuvo el trofeo con una serenidad que jamás habría alcanzado si hubiera elegido el camino de la venganza, la amargura y el odio. Eligió reconstruir. Y por eso, ganó. Meses después, durante una visita a una escuela que había adoptado su obra como material didáctico, Amanda fue sorprendida por una adolescente nerviosa que le pidió un autógrafo y le dijo que su madre había superado una relación abusiva gracias a sus palabras. Amanda sonrió, abrazó a la niña y respondió: «Tu madre es la verdadera autora de esta historia. Yo solo escribí el prólogo». En ese momento, sintió que todo, absolutamente todo, había cobrado sentido. En cuanto a Gabriel, una mañana de otoño, recibió un sobre por correo. Dentro había una copia de la obra, con una sencilla dedicatoria escrita por Amanda: «Para que nunca olvides lo que el silencio destruye. Y lo que el arrepentimiento, solo, nunca reconstruye». Apretó el libro contra su pecho y, por primera vez en mucho tiempo, lloró de otra manera. Era un dolor que ya no se disculpaba, sino que aceptaba las consecuencias. El dolor maduro de quien sabe que ciertas pérdidas son permanentes, pero que aún así debe seguir adelante. Esta historia termina con cada personaje yendo en direcciones opuestas, pero todos atravesados por la misma certeza: la traición no solo destruye al otro. Destruye lo más valioso del agresor. Y no todo arrepentimiento viene acompañado de perdón, porque algunas decisiones son encrucijadas sin retorno. Amanda renació, Clara se enfrentó a sí misma, Gabriel comprendió. Y todos, a su manera, aprendieron que el amor, tras la traición, puede no morir. Pero nunca vuelve a ser el mismo. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué te pareció este final. No olvides suscribirte al canal, nos ayudas a seguir ofreciéndote historias impactantes como esta. Y recuerda, la traición destruye hogares, sueños y personas. Erosiona lentamente todo lo que costó años construir. En este canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que aquí se cuentan son ficciones basadas en emociones reales, con el objetivo de mostrar que destruir la confianza de alguien nunca es un camino que valga la pena. Elige siempre el respeto, el diálogo y la lealtad. Porque el amor es, ante todo, cariño.